Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio. Un lunes más desde nuestra casa habitual, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, en el campus Benjamín Núñez, en Lagunilla, Heredia. Hoy una tarde lluviosa, típico día de la época lluviosa, ya iba a decir de invierno, pero ya me acordé que aquí no tenemos invierno y verano, sino que tenemos épocas lluviosa y no lluviosa, aunque en Turrialba decimos que tenemos la época lluviosa y la hiper lluviosa. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un lunes más. Buenas tardes, Leiner, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan José. Entiendo que pasaste un fin de semana un poco averiado por la gripe que nos está azotando fuertemente en estos días. Esperemos que pronto estés mejor, pero gracias por estar en el programa y por supuesto gracias a todos los que nos acompañan y nos ven a posteriori a través de la emisión del Facebook Live. Hoy con una invitada súper especial, ¿verdad? Así es, y pues no en vano hablaba yo de que en Turrialba tenemos una época lluviosa, otra hiper lluviosa, aunque decimos en Turrialba tenemos 3 estaciones, porque además de esa está la estación del tren. Pero bueno, hoy tenemos con nosotros a la doctora Marianela Rojas Garbanzo. Yo casi se me olvidó cómo se llama porque de tanto tiempo decirle Nelita y Nela. Entonces, Marianela es investigadora y docente de la Universidad Nacional en un instituto que marca un derrotero muy interesante dentro de la Universidad Nacional por los logros que ha tenido, por las luchas que ha dado. Ya nosotros tuvimos aquí en su momento a su director, a Fabio, y hoy pues traemos a Marianela para que nos hable de otra parte de lo que es la salud laboral. Buenas tardes, Marianela, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan José o Jotas. Jotas, está bien. Comúnmente Ajá. Conocido en el bajo mundo Jotas, y don Leiner, un gusto y bueno, muchas gracias, espero pues cumplir con las expectativas de esta honorable invitación. Pero Jotas, siempre nosotros hablamos de la persona antes de hablar del personaje, ¿cierto? Entonces nos gustaría empezar esta entrevista, como siempre, haciéndole algunas preguntas un poco personales a la invitada, en el sentido de que nos cuente dónde nació, cómo es su familia, cómo está compuesta, y que nos cuente algunas anécdotas de sus primeros años de vida, su participación en el kinder y en la escuela, cómo recuerda aquellos días y dónde los hizo. Se vale hablar de Jotas también, porque está como vinculado en por cierta supuesto, parte de mi historia, puedes decir, ¿o no? mientras no cuentes nada que termine en alguna separación nupcial o una cosa así. No, digo que no. No, es un gusto y bueno, y sobre todo hablar de Turrialba, del hueco, decimos nosotros, en Turrialba, o el puerto sin mar también. Bueno, sí, yo nací en Turrialba, ya hace, bueno, casi 46 años. En Turrialba Centro. En el Turrialba Centro, en el Hospital William Allen de Turrialba, sí. Y viví ahí, alrededor del parque, vecina de Jotas también. Estuve fui al kindergarten de San Cayetano, creo que era donde todo el mundo iba. Era el único kinder. Era el único kinder en esa época, sí. Y tuve la oportunidad de ir a la escuela Genaro Bonilla Aguilar número 2, porque estaba dividida en número 1 y en número 2. Hacia unos años, la número 1 era la escuela de mujeres y la número 2 era la escuela de hombres, pero a mí me tocó cuando ya era mixta. Y tuve la suerte también de que mis tías eran, mi tía, sobre todo mi tía Ana, era mi maestra, y bueno, una maestra sumamente estricta. Así que yo crecí ahí en el puro centro. Dicen que es más difícil, ¿verdad? Digamos, uno no le puede pegar mentirillas a la maestra cuando es una tía, ¿verdad? Porque termina llamando a la mamá y dándole el verdadero veredicto. Así es, o más o menos. Bueno, sí es cierto. Además, mis tías, una de ellas que ya está en el cielo, mi tía Gladys, pero mi tía Ana fue mi maestra.
Y era de esas maestras que uno podría decir Socada. de verdad, o sea, socadas. Además, mi tía Ana, que fue mi maestra, tenía la fama de tener una caligrafía, pero impecable. Entonces, nosotros aún cuando teníamos que ir a la escuela y ella nos daba la moneda de 2 colones para ir a la Valencia a comprarnos el pastelito. Un pastel arreglado. Un pastel arreglado. Resulta que todas las tardes era obligatorio con mi tía hacer caligrafía. Entonces, y escribían a mano escrita, ¿verdad? escribíamos en A2, es decir, empezamos a escribir con letra script, la que uno llama, ¿verdad? Ajá. Y después hacer letra cursiva, pero todas las tardes era obligatorio hacer caligrafía en la casa de mi abuelita. Sí. Sí, ahora que estaba diciendo Nela de la escuela Genaro Bonilla Aguilar, número 1 y número 2, la escuela tiene una historia interesante porque originalmente se llamaba John D. Rockefeller. A la pucha. Así se O sea, llamaba. casi nada. Y en Turrialba eso. Era más, entonces se le decía la John D. John D. La John D, Cierto. ¿verdad? Entonces usted va Cierto. para la John D. Cierto, cierto. Años antes de que entráramos a la escuela, pues se separó y entonces en la Genaro Bonilla número 1 y número 2, uno para hombres y 2 para mujeres, o al revés, ya ni me acuerdo. Curiosamente yo estaba del otro lado de donde estaba Nela. Sí. Y J vivía a los 100 metros de la escuela también. Yo vivía a los 200 y J más o menos a Lo los ves 100 que metros. llegaba tarde, ¿va? A la escuela. Bueno, él es mayor que yo no lo sé. No sabemos esa parte de la historia. Pero además, sí puedo ver y probar que efectivamente la caligrafía de su tía era una belleza, porque su letra, aquí viéndola a ojo de mal cubero, como escribía una reflexión en estos días, veo una excelente caligrafía. Pero tengo que decir que hace unos días le decía ya a una colega que ya a mí se me ha olvidado escribir. Es decir, yo puedo presumir que sí, que tenía buena letra, pero yo creo que cada vez más me cuesta más escribir en papel. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero Suele suceder. A mí me pasa. Bueno, total que yo crecí en Turrialba, mis abuelitos eran una familia muy conocida. Los Rojas, que era mi abuelito, la familia de mi abuelito eran los que distribuían el periódico en Turrialba. Y la familia de mi mamá, que eran los Garbanzos, que son los Garbanzos, tenían un restaurante muy famoso en Turrialba que se llamaba La Perla. Y La Perla era el lugar de encuentro, o más bien, sí, el lugar de encuentro de los lunes para las personas, los agentes de ventas, que ya casi no se ve esto, ¿verdad? Que viajaban, que hacían rutas por todo el país. Mi abuelita hacía una sopa sopa negra para reanimar, digamos, a las fiestas del fin de Para semana. reanimar, ¿verdad? Yo me imagino. Unas salvatardas. Sí. Yo me imagino ese lunes, esa soda. No cabía, Sí. pero ni un. Y además estaba al frente de la estación del tren, ¿verdad? Que presumíamos mucho de tener Y una seguro estación. tenía esos mostradorcillos que habían antes, en donde uno se tomaba la Sí. comida de parajo. Sí, exacto, La Perla se llamaba. Y bueno, era el lugar donde efectivamente, como el tren hacía ahí su estación, ¿verdad? Para la ruta hacia el Atlántico, pues de verdad la gente todos los lunes o toda la semana, pues era el lugar, digamos, de ir a Sacarse a la comer. goma. y comer durante la semana. Y comer Era rico, muy claro. famoso, un restaurante muy famoso. Y bueno, así rápidamente, ¿cómo era tu núcleo familiar? ¿Cómo es tu núcleo familiar? Bueno, yo soy de una familia bastante grande, diría yo. Bueno, no tanto, es que cuesta mucho no compararse con otras. O con la mía, no te preocupes. Yo también tengo familia grande. Pero bueno, si nosotros, en Turrialba somos de familias numerosas, digamos. Nosotros somos una familia de 6 hermanos. Bueno, mi papá y mi mamá se casaron muy jóvenes, tenían yo creo que como 20 años mi mamá 20 años mi papá y 19 mi mamá. Y ellos tuvieron 6 hijos, yo soy la segunda, somos 3 hombres, 3 mujeres. Tengo un hermano mayor y por tanto 4 menores, todos muy buenos hermanos, unos hermanos muy, muy exitosos. Todos nacimos en Turrialba y añoramos que si existiera autopista de Turrialba a San José o Heredia, yo creo que ahí viviríamos todos todavía. Y sí, somos una familia bastante unida y conservamos muchísimos, digamos, lazos en Turrialba porque todavía tenemos tíos, primos y ahí siempre intentamos estar juntos por lo menos
¿Y dónde una vez al hiciste año. tu colegio, tu secundaria? ¿Allá mismo, en Turrialba? Sí, yo estudié en ese tiempo en el único colegio diurno que existía, matutino más bien, que existía en ese tiempo, que era el Instituto Clodomiro Picado Dwight. Ay, qué lindo, era una época maravillosa. Yo creo que ha sido los mejores años de mi vida el Que colegio. había en Turrialba Centro, porque había un colegio en la Suiza. Había un que fue donde colegio, estudié pero yo. era el técnico, Pero era era el técnico, técnico, sí. era el técnico. Pero ese colegio donde yo estudié era, lo llamamos el IET, y bueno, ahí hice mis 5 años de colegio y demás recuerdos tan lindos. Y Sí. alguna travesurilla por ahí Ah. que... ¿Cuántas? Dice, ¿cuántas? Le cuento. pero alguna que casi nadie sepa. Casi nadie sepa. Y aquí la echamos al agua. A la puchica, yo era muy bien portada, o sea, tengo que decir que, es decir, Era. yo, bueno, soy, Ajá, ajá. tenía muchos, pero muchos amigos. Una cosa particular en mi familia es que mi papá era el amigo de mis amigos y de los amigos de mis hermanos. Entonces mi casa siempre estaba llena de gente. Yo me acuerdo que mi abuelita materna cocinaba un ollón de macarrones para todos los amigos de la casa. Y todos sin falta llegaban algún grupo siempre, o amigos de mi hermano, o amigos míos, o de mi hermana que me sigue para abajo, porque ya los otros son más pequeños, eran más pequeños. Pero, entonces, decir yo es que no sé, como qué travesura, que me copaba en la escuela, sí, digamos, ¿verdad? En el colegio que nos escapábamos de vez en cuando, Porque en donde... Turrialba las parejas copan, ¿verdad? Sí, sí. En Turrialba las parejas copan. Pero contanos un poco. A mí lo que me gustaría saber es, porque la República Independiente de Turrialba, ¿verdad? Así es, eso. Y además Eh, pertenecemos a Limón. Sí, Entienda eso, somos cédula 3, pero de Limón. ¿Verdad, Jotas? sí, tiene una particularidad. Yo Sí. siempre que paso por Turrialba, cuando me toca ir al Catie o alguna de estas giras que uno hace, porque se cierra la carretera del otro lado y tiene que pasar por el lado de Turrialba, uno se imagina, digamos, lo que es, digamos, vivir en ese valle, porque realmente se genera una cultura propia por el hecho de estar bastante aislado, digamos, y San José es como para los que van de vez en cuando, ¿verdad? Pero los niños, los jóvenes interactúan entre sí, o sea, lo normal es ir al centro, ir al parque. ¿Cómo eran esos domingos en la tarde ahí en Turrialba? Bueno, religiosamente había que ir a misa de 6 de la tarde. Así es. Y la misa estaba, pero a reventar. Es decir, en aquellos años uno iba a misa, ¿verdad? Y iban con su mejor gala. Con la mejor gala, o sea, uno se alistaba desde las 4 de la tarde para ir a misa, porque después de la misa, pues había que darle vueltas al parque, ¿verdad? Y todo, porque ahí nos encontrábamos, pues, al que nos gustaba, o los amigos, y de vez en cuando también el cine, porque teníamos cine en Turrialba. Okay. Había 3 cines. Uno, digamos, el normal, de verdad, uno de verdad, uno un poquito, digamos, más viejito, y el de 3X. La puta. Sí, Bueno, vamos a... no era solo 3X, pero sí. Digamos como 2X y media. Bueno, era o Sí. 3X, era de extremo a extremo, o era 3X o películas mexicanas. Ok, Sí. Pancho Villa y Cantinflas. Bueno, yo no fui a ese cine. Bueno, nos vamos a quedar para la siguiente entrevista, entonces, el cine en Turrialba. Hoy hablamos, además, con una científica. ¿Cómo es que termina Marianela en la universidad estudiando ciencias? Digo, ¿hay algún profesor del colegio, alguna profesora que motiva, digamos, ese proceso, o fue más una decisión ya cuando estabas aquí en el Valle Central, ¿verdad? Bueno, yo tuve bueno, a mí había 2 materias que me encantaban, que era la psicología. De hecho, yo estudié primero psicología, y tenía una profesora, la profesora Mayela, que todavía es como muy presente, por lo menos en mi generación del colegio, y me encantaba escucharla, y yo tenía una gran habilidad para memorizar, hasta la fecha creo, una gran habilidad para memorizar. Y las clases de ella, en la forma en como ella nos daba, interactuaba con nosotros, me encantaba.
Y otra clase que a mí me encantaba y que me era muy fácil también memorizar era la biología. Y en ese tiempo tenía de profesora a don Jorge Segura y tenía que ya en paz descanse también a Barahona, ¿verdad? El famoso profesor Barahona. Y esas dos clases a mí me marcaron mucho de lo que yo quería hacer quizás en el futuro. Y yo terminé la universidad, yo sí puedo decir que yo era muy estudiosa. Mis hermanos son muy, muy inteligentes, pero yo tenía que estudiar mucho siempre, más que lo que ellos han tenido que estudiar. Y resulta que yo tuve la mala suerte que era tan estudiosa que perdí un examen del bachillerato. Y yo no me lo podía creer, que era matemática. Ya cuando yo fui a la UCR a hacer biociencias, gané con 100 ese curso de matemática, por cierto. Y entonces yo hice mi ciclo de biociencias en Turrialba, cuando la UCR todavía era fuerte, digamos, sucede que había mucho, por ejemplo, la gente iba a estudiar agronomía y todo esto. Y cuando yo terminé el ciclo de biociencias, ya tenía que buscar, ¿verdad? Hacer un brinco y un turrialbeño de ir a la Universidad de Costa Rica, a la sede central, era todo un reto, o sea, no era tan fácil porque además no entrábamos, parecía que viniéramos de un lugar diferente, no era que teníamos como parte de un solo sistema. Sin temor de buscar su edad, más o menos a qué año estamos hablando del... No, Bueno, pero ya cantó, tiene 46. Yo voy a cumplir 46 en agosto. La jovencitica. Sí, pero bueno, lo que pasa es que yo añoro aquellos años de Turrialba. Bueno, total que como teníamos que ir a competir con los promedios, digamos, de admisión de la sede central, pues para mí fue muy difícil entrar a estas dos carreras. Entonces yo terminé estudiando nutrición, hice 4 años de nutrición y por cosas de la vida, pues tuve que salir de estudiar, trabajar y estudiar. Y fue ahí donde entonces empecé a hacer la carrera de psicología y bueno, digamos que en términos de estudio, después ya tuve la oportunidad, bueno, trabajaba y estudiaba, por eso decía que estos temas de la comunicación más o menos me las sé, porque mi primer trabajo fue en Canal 13. Tenía que manipular equipos y todo eso acompañado de colegas que eran los expertos, pero yo los asistía. Y ya cuando terminé de estudiar psicología, pues tuve la oportunidad de venir a trabajar a la universidad, que ahora en agosto voy a cumplir 18 años de trabajar en la UNA. Y vamos a ver, bueno, lo de nutrición creo que es una mala influencia paterna. El papá de Nela es nutricionista, de hecho fue coordinador nacional de nutrición de la Caja. Sí, fue director nacional de nutrición de la Seguridad Dicho Social. sea de paso, sí. si nos está viendo don Esteban, saludos. Seguro que nos va a ver después. Sí, sí. Don Esteban era todo un personaje en Turrialba, simpatiquísimo, agradabilísimo, atleta. ¿Era o es? Sigue Bueno, siendo sigue un siendo, triatleta. sigue Es triatleta además, sí, con pero 69 años. Sí, yo me acuerdo que, o sea, es de los que pasa y en 100 metros saluda a 50 gentes. Pues, Es todo un personaje, don Esteban, así que saludos para él. Dicho sea de paso, forma parte del comité ético-científico de la Universidad Nacional como representante de la comunidad. muy bien. Ahora, hace 18 años aterrizaste en la UNA. Uh-huh. ¿Y cómo fue ese ingreso a la UNA? Bueno, fue muy curioso porque, bueno, yo trabajaba, como les decía, en Canal 13 y tenía un compañero que era antropólogo, es antropólogo, nunca más supe de él, pero yo espero que todavía es antropólogo. Él renuncia al canal y resulta que una casualidad de la vida, su esposa trabajaba en el área de maquillaje del canal y él llama, a ella la llama un día y contesto yo, cosa que es rarísima porque él no tenía por qué haber llamado ese teléfono, pero son cosas que suceden en la vida. Y entonces le pregunto, don Mario, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahora? Y estoy trabajando en la Universidad Nacional con una colega antropóloga que es Rocío Loría, que es tal vez mi colega más antigua en el IRED, a la cual aprecio muchísimo, somos muy buenas amigas. Y él empezó a trabajar en un proyecto que en el año 2001, que fue más o menos cuando yo entré,
con la doctora Ineke Vesselin y con Patricia Monge el estudio de cáncer infantil, Ajá. que fue un estudio de casos y control muy famoso, digamos, por el impacto que tuvo, digamos, este estudio en términos, digamos, de la magnitud del trabajo de campo. Y entonces yo solamente le dije que ahí no hay trabajo para mí. Así, porque yo tenía mi propiedad en Canal 13, quizás hoy día estaría yo manejando ahí una cámara o qué sé yo, alguna otra cosa, pero yo había terminado de estudiar psicología. Y entonces, al otro día me llama y me dice que la doctora Vesselin, o sea, Ineke quería hablar conmigo. Entonces yo vine y Ineke me entrevistó, yo a Ineke le tenía, o sea, yo no me salía ni la voz para hablar con ella, porque además, o sea, Ineke será mi maestra, que me formé con ella. Aprovechamos para enviarle un saludo, Sí. si nos está viendo o si nos ve en el futuro, un saludo muy especial, Sí. muy buena amiga, Sí, excelente profesional, Excelente académica excelente, universitaria de la UNA con el sello UNA. con el Sí. sello UNA, aunque, ¿verdad? Su nacionalidad no, Bueno, ella es más tica que cualquiera, porque no, digamos, pero su cédula no lo mostraba, no ¿verdad? lo mostraba, sí. Pero sí. su verdadera Sí. compromiso con este país y Sí. con el trabajo y No. las comunidades Sí. fue de verdad una pionera de la Universidad Yo Nacional. aprendí a hacer investigación, digamos, y se podría decir que uno sabe hacer algo de investigación con ella. Se lo debo. Una verdadera maestra. Se En lo realidad, debo, se lo debo. Ineke, Sí. junto con su esposo, Sí. con Sí, Timo, con que Timo Dios Partanen. goce, Sí. verdaderos maestros Sí. que vinieron a sembrar una muy buena semilla ahí en el IRET. Que nos formó a muchos hasta la Sí. fecha. Es decir, ella sigue ahí presente en muchas cosas. Bueno, y hablemos un poco entonces ahora, pasando ya a la parte doblemente seria, que es la parte del personaje. Hoy en día estás a cargo de la maestría en salud ocupacional. Es cierto que es una maestría en acuerdo, digamos, o en convenio entre la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico, ¿cierto? Sí, esta maestría justamente este año estamos cumpliendo 20 años desde que inició el programa y siempre ha sido un programa interinstitucional. De hecho, curiosamente, bueno, ha sido muy exitoso, sobre todo no solamente en que todavía somos, digamos, un único programa a nivel país en posgrados en esta temática, sino también en la coordinación y en la gestión de tener una maestría compartida, que no siempre eso, digamos, es tan fácil. Claro. Pero, bueno, 20 años que inició con aquel tiempo con Patricia Monge, con la doctora Patricia Monge, con colegas muy buenos del TEC también, y que a partir de los años, pues hemos logrado mantener los colegas que hemos estado en la coordinación, y en este momento que me toca a mí, pues salir avante con el programa, y hasta la fecha, pues considero que nos ha ido bastante bien. No, pues, y además estás en el área de investigación asociada, digamos, al área de trabajo de la maestría, ¿no? Sí. Que es todo el tema de salud ocupacional. Sí. Y yo empezaría por una pregunta, digamos, del que probablemente menos conocimiento tiene de este ámbito, porque estoy en medio de un doctor y de un especialista, de una doctora, pero además de un especialista en veterinaria con énfasis en todo el tema de salud. ¿Qué es y por qué es importante la salud ocupacional en el entorno en el que vivimos en Costa Rica? Bueno, la salud ocupacional es una rama de la salud pública, ¿verdad? Es decir, así como hay salud comunitaria, salud reproductiva, salud ambiental, también está la salud ocupacional, que precisamente tiene que ver con los temas de salud de la población trabajadora. Claro. ¿No? Y pues es un campo, muchos dicen que es como la cenicienta de la salud pública, porque los temas de salud ocupacional, bueno, hoy en día, que quizás tal vez más adelante vamos a hablar un poco sobre eso, es un tema que es como muy controversial, sobre todo en las empresas donde no hay buenas prácticas para proteger, digamos, de la exposición a diferentes factores de riesgo de la población trabajadora, porque indistintamente aunque consideremos el trabajo ideal,
¿verdad? Siempre estamos expuestos a ciertas condiciones en nuestro ambiente de trabajo que si esto no es controlado de una forma correcta, podría provocar alguna enfermedad a lo largo de la vida laboral. Entonces, esto es más o menos lo que trata la salud ocupacional y es precisamente lo que nos dedicamos, una área muy grande del instituto, que es el IRET. Claro. Y, digamos, uno podría pensar que por el hecho de estar más asociado, digamos, a la investigación, en una serie de ámbitos, pero, digamos, más asociada, digamos, a los factores del entorno que exponen la salud, por ejemplo, en agricultura, donde las personas se exponen a contaminarse por distintos procesos, sobre todo, digamos, los que tienen que llevar a cabo actividades digamos, de riega de pesticidas o plaguicidas o fungicidas, todo este tipo de químicos que se usan, pero también hoy por hoy en el ambiente laboral hay toda una discusión sobre el tema de la salud emocional del trabajador. ¿Qué tan importantes son esos factores hoy en día? O sea, ¿cómo los factores físicos, me imagino, de riesgo, de estar operando máquinas, operando toda una serie de instrumentos que podrían terminar o afectar, digamos, o poner en riesgo la salud, pero también está todo el tema del entorno psicosocial, ¿no? Y hoy que tenemos un problema laboral realmente grande asociado al crecimiento de la informalidad, a empresas que por razones económicas no pueden hacer inversiones para proteger a sus trabajadores. ¿Cómo está la situación de la salud laboral hoy en día? Bueno, ¿qué les puedo decir? Quizás aquí es importante decir que en los últimos tal vez 10 años, un poco más, la salud ocupacional o la salud laboral, porque cuando hablamos de salud ocupacional es cuando vemos solamente las situaciones en el contexto, digamos, de las exposiciones ocupacionales, pero a mí me gusta más hablar de salud laboral, porque no solamente considera las condiciones de trabajo, sino también las condiciones de empleo, que esto de alguna manera también es un determinante de la salud. La forma en cómo yo estoy contratada en un lugar de trabajo también determina mi salud, no solamente estar expuesto a ciertas condiciones. Pero quizás hace como unos, tal vez diría yo unos 15 años más o menos, el enfoque de la salud ocupacional, al menos en nuestro país y quizás en la región, que también ha sido más como mi experiencia a nivel de Centroamérica, ha dejado de ser muy tradicionalista en enfocarse en aspectos o en factores o en riesgos más de tipo de higiene, que es lo que nosotros llamamos de exposición a riesgos físicos, a riesgos químicos, o a riesgos de seguridad o a riesgos biológicos, sino que yo esto lo relaciono mucho con todo este proceso que ha transformado los mercados, ¿verdad? La globalización de los mercados, que de alguna manera también ha traído un cambio en la forma de la organización del trabajo. ¿Verdad? Entonces, ya hace algunos años que la OIT, entonces a partir de estos cambios de la globalización, que para efectos, creo yo, siempre he creído que para efectos de los países como los nuestros, en el campo de la salud ocupacional ha traído más aspectos negativos que positivos, ¿verdad? Y me decía mi director de doctorado que yo satanizaba mucho la globalización, pero cuando estamos hablando en términos de salud ocupacional o laboral, en realidad sí se ha visto un impacto bastante importante de las formas de la organización del trabajo, y no solamente porque los factores más tradicionales de la higiene siguen en aumento, ¿verdad? Sino que empezamos a ver cambios en la organización y otros factores de riesgo, como lo que usted dice, los psicosociales, que empiezan definitivamente a impactar en los países como los nuestros, digamos, de desarrollo, ¿verdad? Entonces, ya no podríamos decir que ya solamente se ven aquellos países de alto ingreso, sino que efectivamente ya nos empieza también a cobrar factura. Sí, hace un momento nos hablaba Marianela de que la salud ocupacional es como la cenicienta dentro de la salud pública. Probablemente porque no es muy de la simpatía de los hegemones, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Para decirle, digamos,
en buen griego, digamos, a los radioescuchas, Es que, vamos a ver. digamos, como que a los patronos no les interesa mucho que esto se revuelque mucho, digamos. Efectivamente, eso es... Aquellos que no tienen buenas prácticas, desde Sí. luego, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahora, uno Hay- diría perdón, es que Ajá. uno diría que le debería de interesar porque, por lo menos hasta donde yo entiendo, un trabajador con buena salud física, con buena salud emocional, con buena salud en todos los ámbitos que la salud implica, produce más y seguramente genera más rentabilidad que una persona que está enferma o que tiene algún síntoma o no. Claro, efectivamente, lo que pasa es que en el corto plazo, digamos, ahorita tenemos un problema con el asunto de la reactivación económica. Entonces, todo el mundo quiere ver cómo recortamos en cargas sociales, cómo recortamos en el seguro de trabajo, cómo recortamos en una cosa y la otra, y al final el patrono lo que está viendo es que paga, paga y paga. Y si aparte de eso tiene que pagar por procedimientos de higiene ocupacional, que es de lo que nos hablaba hace un rato Marianela, de riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos y todas esas cosas, en el inmediato se ve como un gasto y no como una inversión, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso es que quizás durante mucho tiempo se ha visto como la Cenicienta. Es muy curioso, bueno, nosotros, gracias a Dios, los tres hemos tenido la oportunidad de estudiar en Europa. Sí, claro. Y para mí fue impresionante que yo al tercer día que aterricé en Holanda, llegaron unos tipos y me midieron por todo lado y me llegaron, me pusieron una silla y me midieron cómo tenía que y estar aprendiste sentado. lo de la ergonomía y Toda la cosa del ergonomía, y me cambiaron la silla y me pusieron la pantalla a la altura que tenía que ser y el teclado a la altura que tenía que ser y todo eso, y yo pregunté, ¿y esto por qué? Dicen, porque si usted lo tiene muy alto, entonces se le friega el cuello, y si usted está sentado mal, y entonces se le friega la columna, y pagar la consulta médica es carísima, le es más barato esto que aquello. Así es. Entonces, bueno, comencé a entender hace 20 años cosas que uno más o menos las veía, pero entonces, yo creo que efectivamente el enfoque que nos está diciendo Marianela, ya no hablar solo de salud ocupacional, sino salud laboral, es muy importante. Por ejemplo, en la Universidad Nacional y en muchas instituciones públicas está el interinazgo, está las sustituciones, está, y esa, vamos a ver, esa incertidumbre, ¿verdad? Y en las empresas también, en las privadas, bueno, la incertidumbre produce... Pero también están otras cosas, otras prácticas, ¿verdad? Están esas sumadas al acoso laboral, a situaciones de algunas veces de maltrato, digamos, de ambientes laborales que no son propicios, no solo porque estás en una silla o en una esquina sentado digamos, en un contexto donde no deberías estar por posición, digamos, de carácter física, sino que además ambiental. El entorno psicoambiental, déjeme decir, ¿lo dije bien? Digamos que sí, Digamos que algunos autores lo dicen así, pero ¿verdad? está bien. Sí, por ahí voy. Sí. Digamos, no es mi especialidad, pero digamos, me tocó vivirlo con una experiencia cuando fui vicerrector de la universidad. Es decir, que solo el hecho de cambiar a una persona de un lugar al otro podría hacerle un favor impresionante a su condición, sí, digamos, de ser humano, sí, y de su ser humano en el trabajo, sí, que es un poco esto que ustedes, sí, llaman ambiente laboral. Sí, sí. Quizás tal vez para complementar lo que decía Jotas antes y retomo lo que dice don Leiner, es cierto, al final si los patronos, indistintamente sea patrono de una universidad, de un sector público-privado, entendiéramos que tener trabajadores incapacitados es mucho más caro que hacer una inversión desde la atención primaria en cómo prevenir la salud de los trabajadores. Yo creo que las cosas en este tema serían un poco diferentes. Pero yo me refería también en el sentido de que esto ha cambiado porque ahora el tema de la competencia, digamos, entre las empresas obligan específicamente a los trabajadores
a tener altas demandas de trabajo, tener poco control sobre la cantidad de trabajo que nos asignan. Muchas veces terminamos trabajando solos. No hay un buen liderazgo en las organizaciones. Y esto de alguna manera pues tiene un impacto en la salud física y aquí hablando de algún dato quizás a nivel de nuestro país, ya con estudios que hemos hecho nosotros de este tema, la psicosociología y las lesiones musculoesqueléticas, y es que sobrepasamos el 40% de la población trabajadora, superamos el 45% de alguna dolencia musculoesquelética derivada del proceso de estrés en el trabajo, ¿verdad? Entonces ya estamos ante un fenómeno que antes se hablaba, digamos, en países de primer mundo, pero ahora lo tenemos. Y lo que decía don Leiner antes, también el tema de la informalidad. Si comparamos a Costa Rica con el resto de la región centroamericana, pues antes podíamos decir que en Costa Rica teníamos todavía, digamos, esos indicadores de más trabajo formal que informal, tomando como variable sensible la informalidad, no contar con seguro social, ¿verdad? Es decir, de no tener derecho a porque la OIT define muchos indicadores para la informalidad. Sin embargo, si vemos, nosotros tenemos estudios de las encuestas centroamericanas de condiciones de trabajo y salud que seguimos a 12,000 personas en toda la región y efectivamente vamos viendo cómo, y esto lo podemos comprobar también con datos del INEC, cómo esta condición de empleo en nuestro país va cambiando. Y mucho de esto, desde luego, entonces se pierden, además que no tenemos acceso a estadísticas, ¿verdad? Pero que efectivamente, ¿qué está pasando con esta población que se enferma y dónde está llegando a dar? Y lo que hablaba don Leiner en específico, en las condiciones quizás que a veces nos ha tocado o hemos visto, ha tocado vivir algún colega cercano con respecto a los temas de acoso laboral y demás, es un tema que efectivamente hay mucha discusión sobre eso, sobre todo porque en las organizaciones tenemos que aprender a definir lo que es un acoso laboral, ¿verdad? Porque el hecho de que me vuelva a ver feo un día que amaneció, digamos, de mala gana, no es acoso laboral. Es decir, hay una definición, digamos, de exposiciones sistemáticas y demás como para decir, pero que efectivamente el problema lo tenemos. En este momento yo formo parte de una comisión nacional que es conformada por los ministros de Salud y de Trabajo y se llama la Comisión Nacional de Factores Psicosociales y hemos dado una lucha bien interesante donde ya el sector empresarial empieza a ser sensible sobre estos temas y nos han pedido justamente el apoyo en la escritura de una posible ley sobre temas de psicosocial donde incluye no solamente el estrés laboral, sino el acoso laboral, la violencia relacionada con el trabajo, que es otro tema que es muy, muy importante, no solamente lo que sucede en mi centro de trabajo, sino en el trayecto, ¿verdad? O cuando me toca trabajar fuera del contexto, digamos, de las cuatro paredes de mi oficina. Yo me puedo imaginar un trabajador, digamos, que esté viviendo, digamos, a 2, 3 horas del sitio de trabajo. Algunas veces, algunos compañeros universitarios mismos de acá, que tienen que desplazarse de Cartago, de la zona sur de San José, a Heredia, digamos, ya sea aquí al campus Benjamín Núñez o al campus central o demás. Es decir, o gente de sedes que vienen a trabajar aquí. Esas 3 horas o esas 2 horas y media previas a ingresar a la oficina son llenas de estrés, llenas de aventuras, muchas veces no muy gratas. Justamente en transporte. En esta comisión hemos definido que un factor psicosocial es el trayecto. Claro. Y ayer, leía en La Nación, creo que ahora, no sé si ustedes lo vieron, pero que ahora el congestionamiento vial empieza a partir de las 5:30 de la mañana. Claro. ¿Verdad? Y justamente se ha comprobado. No solo lo vemos, sino bueno, lo vive. En mi caso lo vivo. Yo tengo la suerte que vivo al kilómetro del trabajo. Viajo en bici, por cierto, ahora a trabajar también. Promuevo a que todo el mundo ande en bicicleta. No tengo problemas por el parqueo en la universidad. Viajo en bici. Pero justamente en esta comisión, antes de ver estas cosas, ya prevíamos que el tema del trayecto es un problema psicosocial y que está trayendo consecuencias de violencia en las carreteras, ¿verdad? Y esto de alguna forma también se considera como un accidente laboral porque estás en el trayecto de tu casa a trabajo, viceversa. No solo eso, sino que llegas a la oficina y llegas a la oficina ya con 2 horas o 2 horas y media de carga, de estrés,
de tensiones, de Ujú. situaciones que de alguna manera, si llega cualquiera en ese momento de llegada, lo primero que hace es morderlo, ¿verdad? Es decir, Así es. y entonces empezás en Si no, un por lo menos ambiente, le gruñe. le Bueno, gruñe, ¿verdad? así es. No me moleste, no. Es Sí. decir, y también pasa en la otra parte, es decir, una vez que termina la jornada laboral, esa persona tiene que regresar a su casa y llega a su casa en condiciones completamente distintas a las de un ser humano normal, ¿verdad? Es decir, y otra vez en el entorno familiar vuelve a tener problemas, por lo tanto su día posterior sigue siendo un desastre. Así es. Y esto, digamos, esto pareciera ser sencillo, pero cuando nosotros hemos hablado, por ejemplo, en economía, de valorar la importancia, por ejemplo, de tener un sistema de transporte público más eficiente, un tren o un sistema que le permita a las personas menos estrés a la hora de transportarse de un lugar a otro, no es solo lo que vale el pasaje, es todo lo que pierde la persona en tiempo, en estrés, en cansancio. Ujú. ¿Y cuánto pierde en productividad la empresa? Porque si es una empresa privada, pues perderá en los bienes y servicios que se producen, pero en una institución pública donde se atiende personal, donde hay relaciones laborales, o sea, eso motiva muchísimo a que la gente esté de mal humor, esté con ganas de gritar, de cualquiera en cualquier momento, ¿no es cierto? Aquí me voy a referir a 3 o 4 puntos que tal vez complementan lo que dice don Leiner. Uno es que justamente cuando uno trabaja en procesos, digamos, de estrés en el trabajo, y la OIT misma y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, define que para uno poder trabajar en estos procesos de estrés en el trabajo, no solamente debe uno considerar las condiciones intralaborales, es decir, todo esto que hemos hablado más de la salud ocupacional, sino que hay dos componentes muy importantes que es donde cuesta un poco también entender esto de un enfoque más integral, que son precisamente las condiciones extralaborales, ¿verdad? ¿Qué implica o cuánto suma a mi proceso como individuo ciertas condiciones de mi condición socioeconómica, del lugar de donde yo vivo, el trayecto? Y justamente traje unos datos de un informe que trabajamos con la OIT, Claro, un informe mundial sobre condiciones de trabajo, y hay aquí un aspecto importante que es el tema de las mujeres. Resulta que a nivel de todos los países que participan en este informe, que son más de 40 países, se confirma que las mujeres trabajamos más horas que los hombres a nivel mundial. ¿Y esto por qué? Precisamente porque las mujeres todavía tenemos la doble jornada o la doble presencia y entonces entramos en este conflicto trabajo-familia. Pero además no solamente eso, sino que ganamos menos que los hombres, comprobado en estos análisis que hemos hecho. Eso es número 2. Y tercero, esto que usted dice, don Leiner, es muy importante porque esto nos lleva a una situación también de un riesgo psicosocial que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una enfermedad de trabajo, que es el síndrome del quemado o el burnout, o otro le llama el fundido, digamos. El síndrome del fundido. El síndrome del quemado, digamos, o el burnout, que ya no es un estrés agudo, sino que es un estrés crónico. Y eso está matando a la gente. Bueno, y seguramente si la compañera Astrid, por ejemplo, que trabaja en la oficina de salud laboral de la universidad, espero que vea este programa, pero si nos estuviera viendo, dice, la lista de fundidos en la universidad es bastante larga. Bueno, ya voy a hacer de una vez aquí el comentario, pero ya Astrid se ha acercado, bueno, nos ha pedido, por lo menos a mí en la oficina, ayuda precisamente para poder construir un protocolo dentro de la universidad para empezar a atender estos temas psicosociales que efectivamente la realidad nacional, y voy a tocar aquí un tema muy sensible, porque esto puede ser multifactorial, pero la cantidad de suicidios que estamos teniendo en nuestro país, muy probablemente algunas de estas condiciones tienen que ver con el ambiente laboral Sí, y que no estamos sabiendo atender. Lo digo porque además el fin de semana tuvimos dos noticias particulares en este tema, digamos, de una persona de mediana edad y de un muchacho joven. Pero hay otro elemento que, por lo menos en el caso particular mío, me golpea muchísimo. Las personas están cada vez más preocupadas por su situación económica. Tasas de interés altísima,
adquirieron un carro, adquirieron una casa, están en algún contexto donde tienen que educar a sus hijos en educación privada, y ya los salarios no alcanzan y se aprieta la faja y se apretan. Es decir, eso genera un estrés enorme para las personas. Es decir, al final estamos de alguna manera ahorcándonos y en uno más, ¿verdad? De tantos factores. Pero digo yo, en estas circunstancias, la gente trabaja doble, sale de trabajar de una jornada y de repente, perdónenme el comercial, pero se mete a Uber o se mete a hacer mandados en algún sistema de mensajería por moto. Sí, estoy hablando de compañeros de la Universidad Nacional, no me vayan a pensar que son de otras instituciones. Se les digo, gente que inclusive gana un buen salario, pero que no alcanza por la situación económica. Sí, y de hecho, vamos a ver, cuando yo hablo de esos factores extralaborales que tiene que ver con parte económica o condiciones socioeconómicas de la población trabajadora, es ahí donde nos cuesta un poco que incluso, digamos, las jefaturas o los dueños de empresa entiendan abordar el tema psicosocial como uno solo, porque entonces muchos empresarios dicen, bueno, sí, pero eso no es problema mío, ¿verdad? Es decir, Sí, el claro. trabajador recibe un salario y cada quien tiene que ver cómo administra. Sin embargo, tenemos problemas de primer mundo, pero sin posibilidad de resolverlos en nuestro contexto, porque sí existen, por ejemplo, muy buenas prácticas en salud ocupacional a nivel del mundo, donde no es que el patrono, digamos, pueda solventar los problemas económicos de los trabajadores, pero sí por lo menos buenos programas de cómo educar a la gente para poder manejar algunos aspectos de su vida. Lo que pasa es que también, perdón, Leiner, que como usted dice, efectivamente cada vez más, y estas estadísticas mundiales nos decía que más del 30% de la población en el mundo tiene más de un empleo. Claro. Y precisamente tiene que ver con estas condiciones que ya el dinero no nos alcanza. Y esta situación, digamos, bueno, yo aplaudo que aquí en la universidad tenemos un programa de educación física o de administración física, quizás no en la vicerrectoría correcta, pero ha estado haciendo un esfuerzo porque la gente haga ejercicio físico y eso me parece muy loable y muy importante. Pero, digamos, esa es la otra cosa. La vida de hoy es tan acelerada que a las personas no les queda tiempo ni para... Dicen, no les queda tiempo. Yo sé que es también una especie de excusa para hacer un poco de ejercicio, para bajar un poco el estrés, para convivir con su familia. Es decir, tenemos entonces una carga de motivaciones extra trabajo que hacen, digamos, ponen todo como para que tengamos, como fue que dijiste, un quemado. Bueno, hay un informe que salió hace poquitas semanas, bueno, yo lo vi en el periódico hace poquitas semanas, que Costa Rica es uno de los países donde más horas trabaja la gente, ¿verdad? Donde más horas trabaja la gente. Desgraciadamente, muchos de nosotros trabajamos muchas horas haciendo cosas poco sustanciosas, porque estamos en burocracia y en tonterías. Pero lo que vos estás diciendo, pasamos 10, 12 horas trabajando, haciendo cosas, lo que decía Marianela, el trayecto ya es parte del trabajo. Así sí, claro. ¿Verdad? El trayecto ya es parte del trabajo, tanto que si uno se lesiona yendo para el trabajo, entra como un accidente laboral. Así es. ¿Verdad? Entonces, el trayecto, entonces si uno le suma las 8 horas, las 2 de ida y las 2 de venida, ya son 12, con un estrés terrible, o sea, por eso me gusta mucho, algunas veces cuando estaba conversando yo con Nela al principio, y me decía, no, Jotitas, es que el concepto de salud ocupacional ahora cambió y hablamos de salud laboral y estamos hablando de otros determinantes. Me gusta ese contexto más amplio. Digamos. Estamos hablando de otros determinantes, estamos hablando de otro concepto y me gusta. Y de hecho, yo pues tengo que decir que yo me enorgullezco de decir que salió un documento en el cual participó Marianela como colaboradora para la región de Centroamérica de Eurofound, The Working Conditions in a Global Perspective,
que es básicamente este trabajo a nivel mundial que decía Marianela, en el que se describe las condiciones de trabajo y, en general para ¿Y dónde lo 40 y pueden tantos conseguir países. nuestros usuarios? ¿Cuál sería el nombre en español? ¿Tenemos la versión en español? Bueno, es una versión en inglés Ajá. ahorita porque en realidad es un trabajo que coordina la Eurofound, que es una institución en Europa que se encarga de, bueno, es que aquí tendríamos muchas cosas que hablar sobre esto porque la Eurofound es la institución europea que se encarga de realizar o de recopilar las estadísticas en los países, en ciertos países europeos sobre condiciones de trabajo, empleo y salud. En Centroamérica, nosotros desde la Universidad Nacional, con un proyecto que coordino desde un programa centroamericano, somos el referente y evaluamos cada 5 años cerca de 12,000 trabajadores en toda la región para poder justamente dar datos, porque nosotros no tenemos estadísticas, por ejemplo, del INSS, por decirle de alguna manera, no hay forma. Entonces, la Eurofound es esta institución en Europa, pero la OIT en Ginebra, que es digamos, el ente rector, a nivel mundial. A nivel mundial en temas de salud laboral, nos encargan a los responsables de desarrollar encuestas en 48 países en el mundo, ¿verdad? Nosotros desde la UNA coordinamos para Centroamérica junto con colegas de la Universidad de Texas y la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Nos encargan trabajar con este equipo de países de Asia, de Europa, de Estados Unidos y algunos de habla hispana de América para que conjuntamente desarrollemos este primer informe mundial sobre condiciones de trabajo y salud. Y fue muy interesante porque sin habernos puesto de acuerdo nunca, al final hemos recogido indicadores similares, ¿verdad? Porque de alguna forma, digamos, hemos partido del referente que es la Eurofound en el diseño de sus cuestionarios y ahí cada país lo va adaptando a sus necesidades, digamos, y datos que nos interesa. Lo que nos estás recopilar. diciendo es que al final de cuentas este proceso de mundialización, de globalización, digamos, esta nueva ola capitalista o este nuevo capitalismo a escala global que hemos tenido en estos últimos años, últimos 30 años que se ha profundizado, está impactando al mercado laboral, a las condiciones laborales y a estos factores de ambiente laboral de manera muy particular en todo el mundo. En todo el mundo. Y con esto quiero decir que uno pensaría que está muy diferente a países como europeos, por ejemplo, donde uno creería que las tecnologías son de punta y que por tanto la gente no se expone a ciertas condiciones. Y en realidad al final lo que concluimos es que las condiciones son muy similares. Es decir, aunque no podemos tal vez compararnos en ciertos indicadores obviamente económicos, pero al final toda la población trabajadora nos estamos enfermando por exposición a agentes físicos como el tema del cambio climático, nos estamos enfermando por posiciones o trabajos en exigencias ergonómicas, nos estamos muriendo por temas de estrés en el trabajo y los datos del informe nos comparan con países como China, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, esto que hablaba Juan José de las cantidad de horas que trabajamos, por lo menos en nuestro país, uno lo hubiera pensado en aquellos países donde están acostumbrados a esos procesos. Y una de las cosas que discutimos a veces con Jotas aquí es que las posibilidades de la nueva tecnología, del internet y de los espacios que eso brinda para hacer academia, para interactuar, para investigar, te ponen unas tareas gigantescas, ¿no? Porque al final el ser humano tiene solo 24/7, ¿verdad? Tiene solo 24 horas y el reto de reentrenarse, de recapacitarse, de volver a aprender, de alguna manera hay veces no nos da tiempo para bajar un poquito la máquina y irnos allá para las cumbres en Turrialba y ¿verdad? Solo Juan José, y refrescarse un poquito de todo ese estrés. Lo decimos porque también ya ni a la poza, porque está desapareció la poza. También la gente que gana bien, la gente que está en buenas condiciones económicas y demás, algunas veces padece de estrés por trabajar demasiado. Bueno, y le digo que a veces también malinterpretamos el concepto de precariedad.
precariedad no significa de que yo trabajo en la peor oficina, donde tengo la peor silla, la peor computadora. Yo puedo tener un mega salario y trabajar en condiciones precarias. Precisamente porque, voy a hacer tal vez, don Leiner, me voy a volver un momentito a lo que usted hablaba de los programas que existen en la universidad, que a mí me parecen maravillosos que promocionemos la salud. Sin embargo, cuando estamos hablando de exposiciones ocupacionales, como el tema del psicosocial, como el tema de la higiene, esto no lo resolvemos con estos programas. Porque en el ámbito de la salud ocupacional, en la fuente de exposición hay que ir a controlarla. Por ejemplo, si en este lugar tenemos un problema de iluminación, lo que hacemos es controlar esa fuente de exposición para disminuir el riesgo. Cuando estamos hablando de factores psicosociales, nuestra fuente de exposición es la forma en cómo está organizada, valga la redundancia, la organización, y es la que genera la exposición al riesgo. Entonces, está muy bien estos programas de promoción, pero hay que atacar la fuente de exposición. ¿Y cómo está organizada la empresa? Precisamente para que me lleve a mí a estos procesos de salud o de enfermedad. Yo estaría maravillado de quedarme aquí un par de horas más hablando de salud laboral, porque es un tema que realmente me parece de verdad importantísimo. Importantísimo porque hay pequeñas cosas, pequeños tips, pequeños cambios, ¿verdad? Digamos, hay veces dicen es que ese es un tema como de grandes inversiones. Hay pequeños cambios, ¿verdad? Que se pueden hacer en el trabajo. Yo quisiera, como cierre, tal vez nos dijeras, digamos, un tip así, 2 o 3 cositas básicas que tiene que hacer la persona que está teniendo este tipo de enfermedad, producto de este entorno. ¿Cómo podríamos decirle, empiece a cambiar? ¿Qué será? Digamos, un ABC, digamos, básico, ¿verdad? Porque seguramente requiere más cosas, pero por lo menos para que no se queden con eso de que esto es muy difícil y es muy complejo, y también para los patronos que nos escuchan, para ver cómo van interiorizando esto de un ABC. Bueno, se lo digo como caso de estudio. Así es. Yo creo que todos somos caso de estudio, porque creo que de alguna manera todos estamos ya inmersos en esto, y ahora que usted hablaba, yo por lo menos no tengo frontera entre mi trabajo y mi casa. Es decir, tengo la oficina también puesta en la casa. Por supuesto. ¿Verdad? Todos. Sin embargo, yo creo que primero que todo es muy importante, aunque a veces pensamos que los temas de salud ocupacional son responsabilidad del patrono, no es así. Lo más importante es entender también que si nosotros no cuidamos nuestra salud, al final de los años nadie se acuerda de nosotros y nadie la va a cuidar por nosotros. Dejamos un lugar de trabajo y morimos solos. Es decir, el patrono no se acordará de nosotros nunca. Entonces, yo creo que aquí es importante un proceso de sensibilización, de autocuidado. Ya es un tema, digamos, hablando propiamente del tema psicosocial, ya es un tema que efectivamente nos ha abordado. Y aquí lo importante es que cada quien también examine su organización del trabajo, ¿verdad? Y a veces efectivamente nos comprometemos más de lo que podemos. Yo decidí hace un tiempo en cerrar de alguna forma la computadora, porque antes la computadora me acompañaban hasta la almohada, dormía ahí conmigo, y ahora yo al menos en el fin de semana intento, no lo he logrado, pero sí he hecho una reflexión muy importante sobre mi condición de salud y cerrar la computadora el fin de semana. Yo creo que lo merecemos. Un ejemplo en Argentina, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo en Argentina, los colegas que salen después de las 4 de la tarde les queda bloqueado su correo institucional. Nadie tiene derecho a revisar correos. Yo creo que hay que empezar a trabajar en buenas prácticas. Son muchas, don Leiner, pero yo creo que aquí tal vez, y podría decir muchas cosas, bueno, hay que contarlo. Si estás pasando por un proceso como esto, hay que compartirlo, hay que buscar ayuda. No, el tema del estrés no es un proceso individual, es una cuestión colectiva, pero aquí quizá lo más importante es reconocer y también aprenderse a cuidar. Yo creo que mucho contribuimos con eso. Cuidarnos, esa es la receta, y cuidarnos significa mucho, cuidarnos en la parte física, cuidarnos en la parte emocional, cuidar nuestro entorno y obviamente atender a nuestros grupos más cercanos cuando una situación está saliéndose de control.
de verdad muy agradecido de tenerla con nosotros aquí esta tarde en el programa Reflexiones. Estoy seguro que para los radioescuchas y los que nos están acompañando ha sido de enorme utilidad y además es un agrado conocer a una colega que está haciendo cosas muy buenas para la universidad, para la sociedad costarricense, Jotas, y por supuesto aquí en Reflexiones les damos a conocer estas experiencias exitosas. Encantada. Pues sí, para mí es un placer que haya estado con nosotros, Marianela. Yo estoy súper agradecidísimo porque también es otra manera más de ver cómo la Universidad Nacional y desde la Universidad Nacional se hacen cosas importantes que inciden en la política pública costarricense y centroamericana, dicho sea de paso, porque el programa SALTRA, Salud para el Trabajo, Salud, Trabajo y Ambiente para América Central, se coordina desde la Universidad Nacional y ha sido un programa muy exitoso y que ha tenido impacto en realidad en políticas públicas a nivel centroamericano que se coordina desde la Universidad Nacional. Entonces es digno que ese tipo de programas, ese tipo de iniciativas que se realizan desde la Universidad Nacional se visibilicen y se tomen en cuenta y que nos demos, que sepamos que tales cosas existen y que las hacemos muy bien y que tenemos gente tan capacitada trabajando con nosotros. Sí, así tal que, vez sería bueno que nos dejaras, si hubiese alguna persona interesada en estos temas o dónde podría contactarse, cuál es la página web del SALTRA, etcétera. Bueno, el programa SALTRA, el sitio es www.saltra.una.ac.cr y si no, pues a mi correo electrónico también, con todo gusto, quien requiera alguna información en particular, marianela.rojas.garbanzo@una.cr. perfecto, Nela. Pues muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo, por venir aquí a compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia de tus experiencias. Recordar un poquito Turrialba siempre me hace bueno, pero gracias por venir a contarnos de tus experiencias, de tu trabajo y de cosas tan exitosas que hacemos en la universidad. Muchísimas gracias. Y nos Ustedes vemos también. de hoy en 8, Dios mediante. Los esperamos con un programa más. Lunes a las 3.